Alta. Entonces les decía que hoy en esta quinta clase vamos a comenzar a llevarnos herramientas de coaching ontológico para aplicarlas al crecimiento personal. Primero con nosotras mismas y luego poder inspirar y acompañar de mejor manera a otras personas. Y hoy vamos a empezar con un tema que es bien interesante y que a veces se nos olvida en el día a día, aunque parece que lo sabemos, no lo reconocemos en la comunicación del día a día, en la interacción del día a día. Y es en la teoría del observador y de cómo nosotros podemos ser el observador consciente. Como estamos hablando de coaching ontológico, pues una de las bases del coaching ontológico es pensar que no vemos el mundo como es, sino como somos, y que en cada historia hay más de una versión. De la misma experiencia, dos, tres, cuatro seres humanos tienen una historia diferente que contar, de la misma historia. Así es de que esto se trata el observador, de poder saber, ¿cierto? Que nosotros tenemos que buscar comprender no solo mi historia y desde dónde estoy observando yo mi vida, cómo observas tu vida. ¿Eres ese protagonista sufrido? ¿Eres víctima? ¿O eres el protagonista de la película? ¿Eres el director? ¿Eres el guionista? ¿O eres el observador consciente de la película de tu vida? Esa reflexión es muy importante. ¿Desde dónde estoy observando? ¿Desde dónde estoy observando? Mi vida, mi situación. Entonces, esta teoría del observador, pues nos lleva a dos cosas. Hola, apreciada Elizabeth y Yamilet, Hola, bienvenidas. hola, feliz y bendecida noche. Estamos Hola, hola iniciando para todos. herramientas de coaching ontológico para aplicar a este proceso de observación y de transformación que iniciamos con nosotras y que después vamos a extender a otras personas. Y hemos iniciado hoy con la teoría del observador consciente. ¿Desde dónde estás observando tu historia? ¿Qué tipo de observador eres? Y la base es que no vemos la realidad como es, sino como somos nosotros. Y eso es muy importante que lo comprendamos. En sesiones uno a uno, muchas personas traen la historia familiar. Tranquila, no te preocupes, hola Vanina, tranquila, lo importante es que puedas escuchar, no hay problema. Hola, gracias. El, el, en esto de las historias es muy importante no comprarnos una versión de la historia y no acompañar a la persona a quedarse con su única versión. Normalmente cuando las personas nos cuentan a nosotros sus cuitas, sus problemas, sus situaciones, para resolver lo hacen desde su juicio, desde su mente, desde su experiencia, ¿cierto? Y nosotros podemos reforzarles eso o los podemos acompañar a descubrir que no es la única versión. Voy a darles un ejemplo, incluso de la persona que voy a comentar, que le pedí permiso a ella para comentar, aunque no voy a decir su nombre, algunas de ustedes la habrán visto por ahí, es una persona de Venezuela con la que yo estuve teniendo sesiones de coaching y en una del trabajo que estábamos haciendo, ella recordó o sentía que no podía avanzar porque tenía una herida de infancia
de abandono y de rechazo. Mejor dicho, tenía como todas mezcladas. Y le dije, entonces, empecemos por ahí. Cuéntame tu versión de los hechos. La versión de los hechos era que ella, o es, que ella cuando era pequeña, su mamá llegó a la casa de la abuela con ella metida en una cajita de zapatos. Creo que en todos los países los zapatos los empacan en unas cajitas, ¿no? Algunas con tapita y otras se mete el zapatico por un lado. Pues esta era de la tapita. Ella era tan pequeñita, prematura, que cabía recién nacida en una cajita de zapatos. Moribunda, nació con todos los problemas del mundo y la mamá salió con ella, era en el campo, en Venezuela, en el campo. La mamá recorrió una larga distancia con ella metida en esa cajita, me imagino yo, con alguna cobijita, algún cobertor, alguna cosita, ¿no? Y llegó a la casa de la abuela y le dijo, mamá, ve ahí le dejo a esta niña, mire a ver si usted puede hacer algo por ella y se la entregó a la abuelita materna. Mm. Y se desapareció, se fue de su vida. Ella crece, la abuelita la contiene, la cría. Obviamente, pues sobrevivió después de muchas dificultades y carencias, logró sobrevivir, pero ella lloraba en ese momento, lloraba contando esa historia con mucho dolor, porque siendo muy pequeña, luego fallece su abuela y se queda solita y comienza a pasar muchas cosas terribles en su vida, de una casa de una tía a la casa de otra tía y de a vecinas y de, como decimos acá en Colombia, de mano en mano, de casa en casa, no tenía sentido de pertenencia ni nada de ningún lado, no se sentía parte de nada, ni de ningún grupo, y esa es una necesidad básica del ser humano, sentir que hace parte de algo. Bueno, esa era su versión, pero toda historia tiene más de una versión. Estaba la versión de la abuelita, la versión de la propia mamá, la versión del papá, porque además tenía un papá, la versión de tantas personas que pudieron observar esa historia que tenían muchas cosas diferentes que contar. Le puse de tarea que investigara un poco más acerca de eso, de lo que había pasado, y comenzó ya a hablar con algunas personas que todavía estaban vivas y que habían presenciado el hecho y comenzaron a darle más datos. Ah, no, es que lo que le pasó a su mamá fue esto y esto y esto. Otros le completaban otro pedacito. No, su mamá lo hizo por salvarle la vida a usted, porque donde ella se quede con usted, a ella le estaba pasando esto, 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 esto y esto, y muy probablemente usted no estaría contando el cuento. Ah, pero ella debió quedarse, pero ella debió, él debió, ¿no? Que siempre nosotros estamos prestos a sacar el debió hacer. Lo que otros debieron hacer. Ay, pero tan cruel esa mamá, no sé qué. Entonces, yo que me he ido entrenando durante todos estos años en evitar emitir juicios personales y más acerca de la vida de otra persona, que encima me está permitiendo contarme su historia, comunicarse conmigo y que lo último que necesita es mi juicio, mi crítica, que yo la deje atada al pasado. Y esta es una de las grandes diferencias que el coaching tiene con la terapia. Nosotros vamos al pasado solamente para informarnos a ver qué fue lo que pasó, pero nosotros trabajamos de un potencial futuro y para transformar los patrones de comportamiento, para no repetir esas historias que no queremos repetir. Entonces, la invitación de hoy es a que siempre tengamos en cuenta que en toda historia hay más de una versión. ¿Por qué será
que sí, aquí estamos seis, si no estoy mal, sí, seis, ¿cierto? Venga, miro bien para que no haya así. Estamos seis en este momento aquí en la sala Mm. y las seis nos vamos de paseo a la playa. Nos vamos para Islas Margarita, que me han dicho que es una cosa bellísima. Todas nos vamos para Venezuela y llegamos a las Islas Margarita, que yo muy pronto tendré el placer de conocer porque es una de mis metas. Bienvenida. Dicen que son unas playas, una cosa de loco espectacular. Ah, que dice Vanina que también se nos une, que Vanina está en Argentina. Y nos dice Gladys que también se viene desde Ecuador y yo y los demás y todos estamos en Venezuela. Y yo que estoy en Colombia, aquí al ladito. Nos vamos todas para Islas Margarita en un hotel que Elizabeth nos gestiona por allá. Ella nos recoge en el aeropuerto, nos lleva, nos instala, todo la pasamos de maravilla. Excelente. Y al llegar de allá, nos reunimos a contar la experiencia. Planifiquemos y vamos, Dile ahí. dice Gladys, hagamos este sueño. Vamos a hacer hoy esta visualización para que todo suceda. Y cuando regresamos, nos pregunta una persona que no estuvo con nosotros, ¿Dónde va ahí? alguna que No, te no vas a pudo sentar ahí. ir, Y para decirte algo bien. alguna que no fue al paseo, nos pregunta, cuéntenos, ¿y cómo les fue en Islas Margarita? Y ahí comienzan siete, porque ya estamos siete, porque se volvió a conectar Linda, que se le ha caído la conexión. Cuéntenos cómo les fue allá en Islas Margarita. Y Maritza dará su versión, Elizabeth dará la de ella, Yamilet la de ella. Por ejemplo, voy a decir algo que no es real porque ni siquiera he ido, pero digamos, yo puedo llegar de allá diciendo, no, la verdad, pues me pegué de viaje y es igual que Santa Marta o igual que San Andrés, las mismas playas, la misma. O al que no le gusta el calor diría que calor, no, un calor horrible. Me insolé, el sol me. Al que no le gusta el mar dirá que ese olor a mar tan maluco. Pero al que sí le gusta va a contar su versión de lo bien que le fue. Entonces, cada quien habla de la fiesta tal y como le va. ¿Cuál es nuestro trabajo como observadores conscientes que somos? Y con este nivel de conciencia, que cada historia tiene varias versiones y que la versión vive en la cabeza de las personas y que son diferentes maneras de ver el mismo hecho. Entonces nosotros usamos las preguntas para saber realmente qué fue lo que pasó. Poder tener la historia completa. No nos compramos nunca una sola versión. ¿Qué nos dice Yamilet al respecto? Hola Marixa, hola a todas. Mira, ahorita que estás haciendo ese recuento, yo me voy a que yo antes tenía cierto, voy a hablar bajito porque estoy en la casa de mi mamá. Yo antes tenía cierto como, yo sentía que guardaba algo de rencor hacia mi mamá por como ella era dura, así. Claro, nunca me faltó en la casa esa mamá protectora que te exige, que te enseña, pero yo quería cariño, eso es lo que yo quería. Yo quería que me apapachara, que cuando yo tuviera buenas calificaciones viniera y me lo dijera a mí en mi cara y me felicitara. Esas cositas de niña, yo siempre lo esperé y nunca lo recibí. Pero bueno, cuando yo trabajé con ustedes lo del coaching ontológico y se trabajó esto de la observación, yo dije, entonces ahí empecé a hacer introspección en mi vida, ¿verdad? Porque no sabía nada de eso. Yo dije, aquí tiene que haber algo. Bueno, pasaron el tiempo porque yo estaba en Perú, pero llegó un momento que a mi mamá la iban a operar. Voy a cortar un poco la experiencia, pero yo tenía esa curiosidad porque yo había escuchado nada más entre la familia porque mi mamá nunca hablaba de su mamá y yo pregunté que a qué edad se murió la mamá de mi mamá, o sea, mi abuela, y me dijeron que era
como a los 6 añitos, algo así. Entonces de allí yo empecé a entender qué me iba a dar mi mamá cariño si ella no lo tuvo. ¿Cómo yo se lo voy a exigir a ella o cómo se lo voy a pedir? Ella no sabía cómo darlo. Y sin embargo, la forma de amarnos fue a través del servicio, ¿verdad? Que nos servía, nos hacía esto, claro, nos enseñaba. Y, pero yo quería como que hablarlo con ella. Y en una oportunidad ella estaba a punto de que la iban a, estábamos conversando así con una videollamada. Y yo le digo a ella, yo quiero hacerte una pregunta. Es muy personal. Siempre he tenido curiosidad de hacértela, pero no me atrevía, pero ahora lo voy a hacer. Y le digo, cuando tu mamá se murió, ¿tú qué sentiste? Nada, nada, ¿por qué? Y se sonrió, pero uno sabe que esa risa guarda muchas emociones. Y yo le dije, ya va, un momento, vamos a hacer una pausa. Yo te la voy a volver a preguntar y yo quiero que tú, desde lo muy profundo de tu ser, de tu corazón, tú me lo respondas con toda la sinceridad. No hay apuro, no hay nada, solamente yo quiero saber eso. Y se empezó a reír. Yo le te la voy a volver a hacer. Está bien, me dice. Y le volví a hacer la pregunta. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que tu mamá se murió? Mira, Maritza y todas las compañeras que están presentes, mi mamá fue la niña de 6 años quien estaba allí. Ella, su cara, su rasgo de su cara vamos a decirlo, voy a utilizar una palabra coloquial, se descuajó su carita, o sea, su cara, su boca se invirtió. Mi mamá hasta babió del dolor que ella sintió en ese momento. O sea, lloró, lloró y no podía parar, no podía parar. Y entonces ella me dice, me sentí muy sola. Sentí que lo más preciado que yo tenía en mi vida se había ido. Entonces, desde allí, claro, yo también lloré con ella porque me dio mucho sentimiento verla así. Pero desde allí yo la vi desde la compasión, no desde el juicio. Desde allí yo la vi desde la compasión. Yo, ¿y quién soy yo para exigirle a mi madre amor, cariño, cuando ella dio todo por nosotros, junto a mi papá? Pero claro, en este tema estoy enfocándome en ella. Y eso me hizo ver a mí la vida de otra manera, que es como tú dices, cada quien lo vive de acuerdo a su historia, de acuerdo a su experiencia, y cada uno de nosotros da ese concepto, y cada quien refleja, como dice la Biblia también, que de la abundancia del corazón habla la boca, como proyectando un poco que cada quien refleja lo que tiene, y cada quien da una opinión de acuerdo a su experiencia y vivencia y lo que guarda en su corazón. Entonces, desde ese momento, yo siento que Dios hizo, o sea, sanó mi corazón, ¿verdad? Pero fue a través de esa herramienta, porque a mí siempre me decía, hay que sanar, hay que sanar, hay que sanar. Yo decía, pero ¿cómo hago? Si yo digo quiero sanar, pero no tenía la herramienta. Entonces, a través de la observación, y desde ahora en adelante yo siempre observo. No es que estoy así pendiente como un vigilante, pero siempre observo cómo las personas se expresan, la forma, el tono de voz, sus heridas, sus cosas. Y si me da la oportunidad, este, yo trato de escucharlo y acompañarlo. Si me la da, si no, yo guardo silencio. Pero casi siempre llegan las personas así a contarme sus cosas y yo lo escucho nada más. Entonces, claro, le hago preguntas nada más, preguntas, ¿por qué? ¿Cómo te sientes? Pregúntate esto, si yo saco esto. Y eso me ha ayudado a acompañar personas que han estado por situaciones fuertes. Entonces, bueno, esto lo cuento a modo de testimonio y como también de la clase que estamos viendo, que cuando practicamos la observación, aprendemos a conocer los límites de los demás, las heridas, su comportamiento, su carácter y también hasta donde nosotros podemos llegar con ese tipo de personas. Entonces, Yamile, excelente ejemplo el que nos das. Muchas gracias por compartirlo, porque miren cómo podemos cambiar el juicio por la comprensión. El juicio por la comprensión. Ah, es que esa persona es así, pero si me pregunto, ¿cómo puedo comprender las razones que tiene esa persona?
Además que no ha tenido ninguna herramientas para procesar lo que le ha ocurrido, nunca nadie lo ha acompañado en nada, o sea, es lo que hay, lo que ha podido hacer. Entonces ahí ya tenemos en cuenta la frase. Hemos hecho lo mejor que hemos podido con las herramientas que tenemos. Lo que hemos hecho, lo que han hecho nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hijos, todas las personas que nos rodean hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Ay, pero es que tan bruto, no tiene más herramientas. Ay, pero ¿cómo se equivoca así? No tiene más herramientas. Y yo misma, porque este observador, que Yamilet muy amablemente nos cuenta cómo lo puso en práctica en su vida, este observador comienza conmigo misma. Cuando yo escucho esa voz, ese ruido interior, eso que me habla en la cabeza todo el tiempo, que lo podemos observar como en tres roles allá adentro. Tenemos un narrador que constantemente nos está contando lo que estamos haciendo. Estás haciendo esto, estás haciendo aquello. Tenemos un crítico. ¡Ay! Otra vez usted se va a poner a hacer eso. Usted si es bruta, no lo haga. ¿Qué tal no le salga bien? Es que usted, mejor dicho, no hace sino embarrarla. Usted por eso es que todo le sale mal. Ya se va a meter con otro tipo, a otra relación, ya va a tener más hijos. Bueno, ya se va a ir a otro país. Tantas cosas que nos puede criticar nuestra voz interior. Y también tenemos el porrista, el que nos anima, el que nos dice, pero tú puedes, recuerda que tú eres valiente, recuerda que tú... Tenemos esos personajes allá hablándonos constantemente. Y dentro de todo eso nosotros armamos una autoconciencia, ese nivel de autoconciencia que produce ese ruido de fondo, esa banda sonora de nuestras vidas, que es imposible y les recomiendo no apagar ni pelear con él, que es lo que vamos a ir aprendiendo. No se trata de pelearnos ni de llevarnos mal con ninguno de las voces que nos hablan allá en la cabeza, porque todas tienen una razón de ser y algo que mostrarme, ¿cierto? Entonces, ese comentarista que está trabajando para nosotros allá en la cabeza, ¿de qué se alimenta? De la información que yo mismo le estoy dando o que le di inconscientemente en las diferentes experiencias de mi vida. Entonces, así como Yamile escuchó a su mamá para poder comprender todas las piezas del rompecabezas, yo me escucho a mí misma con compasión, que no es lástima, y no para justificarme, sino para comprenderme. Y digo, ¿para qué aparece este pensamiento en mi mente? ¿De quién es esa voz? ¿De dónde saqué yo ese pensamiento? ¿Por qué esa voz me dice eso? Y dejo de identificarme con esa voz. Yo no soy esa voz. Esa voz hace parte de lo que yo he construido en la mente. ¿Quién soy yo entonces? El observador consciente. Estoy por fuera de esa situación. ¿Qué es lo que pasa? Que yo lo he olvidado a través de los años. ¿Por qué? Por estar distraída en el día a día. Me olvidé de observar mi mente, mis emociones, mi lenguaje. Entonces, los dominios de este observador son esos tres. El lenguaje, que estoy diciendo de lo que sucede. ¿Cómo lo estoy diciendo? Es que nunca, es que yo siempre, es que a mí siempre me pasa, es que yo nunca hago. O yo soy. Ese sí que es peligroso. Ese sí que cierra posibilidades. Cuando usted dice, yo soy, es que Maritza, yo soy de mal genio. Y esa soy yo. Y al que le guste bien y al que no, pues que no me hable.
y es que yo soy de un carácter fuerte y a mí me gusta, para que me respeten. Entonces, ¿sí oyen cómo estoy narrando? ¿Qué estoy diciendo acerca de lo que me sucede? ¿Cuál es esa narrativa mía constante? ¿Desde dónde yo me comunico? Ya lo dijo Yamilet, de la abundancia del corazón abra la boca. Lógico, si usted lo que tiene es amargura en su corazón, un juicio negativo y una autoconciencia negativa, pues, ¿de qué más puede hablar usted? De victimización y de lo que le falta y de lo que sufre y de lo que... ¿Ve? La emoción, otro de los dominios de este observador es la emoción. ¿Qué emoción se presenta mientras observo? Y el cuerpo. Nuestro cuerpo también participa en esa observación que nosotros hacemos. Por eso vamos a ir paso a paso. Por eso, primero vamos a hablar del dominio del lenguaje. Y aunque muchas aquí sabemos, todavía nos damos permiso de seguir hablando en negativo. Ahí sí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿A quién será que en un mal día no se le ha salido un madrazo? Y si no es madrazo porque ustedes no dicen groserías porque tienen, porque no las usan o porque no es su costumbre, pero al menos piensa uno que si acaba este día que ya me tiene hasta aquí, Eh, cuando se juntan todas, ¿no? Ahorita me escribió una clienta, Maritza, me he pinchado 3 veces en la carretera, ¿qué quiere decir eso? Le dije, ay, nena, yo no sé, que las llantas están viejas, no sé. Yo quisiera comentar algo, si me Cuéntanos, permites, Gladys. Marix. Claro. Buenas noches, Marixa, buenas noches a todas. Es un gusto volvernos a encontrar cada martes. A mí cada vez me conecto más. Me fascina estar aquí en las reuniones para ir aprendiendo más, ir aprendiendo y también siendo observador, consciente cada uno de uno mismo. Es que quisiera comentar, no sé qué pasa, hace exactamente, hace 10 días atrás yo subí a la ciudad de Quito. Tuve que hacer unas gestiones y fui a visitarle una prima. Y no me imaginaba que esta prima estaba pasando por situaciones difíciles. Actualmente acá en Ecuador y creo que a nivel mundial no hay trabajos. Los esposos se han separado, de ellos están separados con 14 horas de diferencia. Él está en otra ciudad que requiere 14 horas y ella está en la ciudad en Quito con su hija. Pero lo que más me sorprendió es ver una casa realmente totalmente desordenada y otra cosa que me comenzó a comentar sus cosas, lo que está pasando, que ella le ha dicho que el esposo no le quiere y todo eso. Entonces yo lo único que hice, me dijo, pero verás, antes de que entre a la casa me dijo, me vas a disculpar porque está todo desordenado. Dije, sí, no hay problema, tranquilo. Yo entré y miré todo ese desorden total, basuras en todo lado, una casa, todo eso, y dije, wow, pero bueno, dije, podemos conversar. Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, ¿sabes qué? Hace 2 años, Freddy, porque es amigo mío también, el esposo, dice, me pasa eso, no tenemos trabajo. Freddy se fue a un lugar de aquí a 12 horas y nada, ve, y me dijo que ya no me quería y se pone a llorar. Total, yo lo único que le hice en ese momento es escuchar y escuchar. Hablamos unas 4 horas y solo había lamentaciones, dolor, sufrimiento y nada. Wow, cuando yo veía todo cosas buenas, ¿no? Todas cosas positivas, todo eso. ¿Qué es lo que yo veía? Una casa que tenía tan linda, pero no tenía desorden, desorden total. Independientemente de la situación económica que está, su esposo le manda cada mes todo. Le manda en unas funditas, le manda picadito en cubos, lo que es piña, papaya, todo eso. La comida tiene full.
y no quiere cocinar y no quiere hacer nada. Cuando digo, wow. Entonces pasó. Luego por la noche también le digo, hagamos algo de comer. Dice, bien, dije, yo lo voy a hacer, hagamos. Y comenzar a limpiar los trastes un poquito y comenzamos a conversar. Y seguía lamentando todo eso. Lo único que yo en esta vez pude observar es un victimismo total de ella, donde no colabora nada. Esa casa debería tener un limpiecita, digo yo, porque creo que siempre nos caracterizamos por el orden, no sé, ¿no? Así que yo lo único que hice es escucharles. No le dije absolutamente nada. Esa noche dormimos juntas en la cama de ella y se me seguía quejando y estaba ya durmiendo. De mañana lo mismo, volvió a hacer y yo lo único que hice es, le dije, tú eres una mujer muy valiosa y tienes cosas increíbles. Lo único que haces tú es no darte cuenta. Si quieres cambiar tú, cambia tú. Recuperarle a tu esposo. Baja de peso. Miren, pasa sentadita en la casa porque la hija va a la universidad y ella se queda en casa y ha subido bastante de peso. Le digo, Vicky, yo te quiero mucho, somos primas, nos llevamos muchos años, pero yo sí pienso que tú debes cambiar. Primero amate a ti, baja de peso. Y es una limpieza total de esta casa y agradece todo lo que tienes, porque independientemente de no sé cuáles sean en el fondo más cosas internas entre la pareja, pero él no se descuida de ti ni de tu hija, te manda todo, le manda para la comida, le manda para todas las necesidades que necesitan en Quito. Eso quería comentar con usted. Y no sé qué pasa, qué me está pasando, pero últimamente tengo amigos que se han divorciado, que se han botado las paredes, las esposas les han botado y me llaman a mí. Yo lo que hago es escuchar, nada más. Yo no sé qué es lo que pasa, eso me está sucediendo. Entonces, mira lo que nos cuenta Gladys, y aunque ella dice, no, pues yo no le dije nada y los escuché y escuché las dos versiones y puedo ver lo que está haciendo el esposo por la señora y lo que hace la señora y ta, ta, ta. Luego le doy consejos. Deberías bajar de peso, deberías organizar tu casa, deberías agradecer lo que tienes, deberías... Gladys se devolvió al otro día para su ciudad y la señora siguió igual y va a seguir igual, Ujú. porque dar consejos no sirve de nada. No hay nada más inútil que que decirle a una persona lo que debería hacer. ¿Por qué? Porque ella desde su versión está viendo algo diferente. Hasta podría pensar, si yo fuera la señora, yo diría, claro, Gladys dice eso porque como el marido de ella no es el mío, ella no sabe lo que yo estoy sintiendo, es que yo siento algo que ella no entiende. Entonces, por eso es que estas herramientas todas vienen acompañadas de las valiosas preguntas. ¿Ven? Porque las preguntas no deben ser para averiguarme el chisme completo, sino para comprender todo el contexto de lo que está ocurriendo. Y si hay desorden afuera de la señora, ¿dónde creen ustedes que empieza el desorden? En su cabeza, Dentro, en dentro de ella. nosotros. En su mente. Entonces, ella no va a poder organizar afuera hasta que no organice adentro. ¿Y por qué no baja de peso? Porque ¿dónde empieza la obesidad? En la mente. ¿Dónde empiezan las enfermedades? En la mente. ¿Dónde empieza todo? En la mente. Entonces nosotros lo que sí podemos acompañarla es que ella se dé. Yo le aseguro, y yo he visto personas que no son conscientes uno percibe el desorden, ellos no. Ellos están cómodos viendo su desorden. Yo que veo muchos programas de psicología y de cosas de estas, yo veo de los trastornos, por ejemplo, personas que entran a la casa y ellos no se dan cuenta que viven en un basurero. Desde su observador es normal. Eso es lo que vamos aprendiendo hoy. Desde el observador, todo lo que yo hago está bien hecho, desde mi observador. Entonces, voy a poner un ejemplo ahorita, por ejemplo, las que estamos aquí son Elizabeth, Yamilet, Linda y Yajaira son venezolanas. Yo soy colombiana y Vanina es argentina.
Pero Gladys es ecuatoriana y ella tiene una manera de hablar muy rápida y además un acento que hace que las que no están acostumbradas a oír personas con ese acento les cueste comprender lo que ella está diciendo. Se tiene uno que esforzar por entenderle. Muy seguramente en la ciudad de ella todos hablan como ella y todos se entienden entre ellos. Como aquí los guajiros. Aquí, por ejemplo, hay una región en Colombia que es la Guajira, donde solo se entienden los guajiros con los guajiros, no se entienden con nadie más. O sea, ellos hablan y no les entiende nadie. Solo entre ellos se entienden y uno tiene que prestarles mucha atención para lograr comprenderlos. Para Aquí en ellos, Venezuela también. para ellos es normal, porque ellos hablan primero súper rápido, súper pegado, una palabra con la otra, y además le cambian mucho usan palabras muy típicas de ellos, que solo ellos usan. Entonces miren nomás ahí en ese ejemplo. Yo cuando Gladys cuenta la historia, yo tengo que prestarle mucha atención para lograr pescar las palabras, porque ellos, los ecuatorianos y acá en Colombia hay una región que es la región del sur, que es Pasto, todo lo que es Nariño, Popayán, que hablan parecido. Entonces yo he trabajado entonces más o menos logro cogerle la velocidad. Sin embargo, me pierdo muchas partes de la historia porque no le alcanzo a entender. Y de repeso la cámara le tapa la boca, entonces ni siquiera puedo mirarle qué es lo que mueve la boca. Entonces miren que, ¿por qué hablo de esto? No estamos criticando a Gladys, porque ya, pues allá hablan todos igual. Lo mismo que los venezolanos, pues ellos se entienden y yo les entiendo porque pues hablo mucho con ellos. Pero miren, ¿por qué aconsejar o decirle a una persona lo que yo creo que debería hacer no sirve de nada? Porque eso no transforma el observador del otro. Simplemente yo le estoy mostrando mi observador, mi versión. Mi versión es que tiene un marido muy bueno, que tiene una casa, que ya debería hacer el oficio, organizarla, cuidarse para que el marido esté contento, para que no se acabe el matrimonio, para que, ay, él tan bueno. Pero nosotros no sabemos la historia completa, no la sabemos. Y yo les digo, porque yo, por ejemplo, cuando hago trabajo con parejas, yo hago primero un mes de sesión solo con la señora y un mes de sesión solo con el señor. Nunca hablo todavía con ellos dos. Escucho el lado de ella y escucho el lado de él y me da risa porque cuando entro a la sesión de él y de ella, yo digo, esto parecen dos historias diferentes. Claro, porque para cada uno desde su observador está haciendo lo correcto. Yo recuerdo una vez entramos a una clase y se conectó un estudiante con una camisa de sin mangas y como acá en Colombia se llama esqueleto, una camiseta que es muy sencilla, muy pequeña. Y se conectó un estudiante con un ventilador aquí puesto y una camiseta. Y eso escandalizó a los otros estudiantes y me agarraron a escribirme que le dijera a ese señor que vistiera decorosamente para las clases. Todo el mundo furioso porque el señor, entonces yo paré la clase y les dije, miren, me están escribiendo al interno que a algunos les se molestan porque tenemos un compañero que está. Entonces les quiero explicar, él es de una ciudad calientísima, calientísima. Y yo estoy con esta chaqueta porque yo vivo en una ciudad fría, pero me imagino que él tiene tanto calor que no me puede poner una camisa negra con corbata y saco para ver la clase porque está haciendo mucho calor. Entonces nos reímos y todos comprendemos. Entonces, este es nuestro trabajo, queridas, andar por el mundo comprendiendo mi observador y el del otro. Cuando yo soy observador consciente, me doy cuenta cuando estoy emitiendo un juicio y cuando estoy siendo objetiva. ¿Estoy viendo solo los hechos o estoy basada en mi interpretación de los hechos? Normalmente los seres humanos vivimos en la interpretación de los hechos.
y es mi interpretación. Y fuera de eso, queremos convencer a los demás que mi interpretación es la verdad, que lo correcto es lo que yo pienso. Entonces, ¿qué estoy diciendo sobre esto? ¿Cuál es la historia? ¿Qué emoción acompaña esa interpretación? ¿Para qué voy a decir lo que voy a decir? Es decir, ¿cuál es la intención de mi interpretación y de lo que yo comunico? ¿Cuál es la intención? Ah, pues que la persona, la señora amiga de Gladys cambie y que esté mejor y que no se le dañe el matrimonio. ¿Será que con que Gladys quiera es suficiente para que el matrimonio se arregle? Gladys es la que menos tiene que querer. Los que tienen que querer son ellos dos, no Gladys. ¿Cuáles son mis acciones? Entonces miren que todo esto nos invita a bajarle 5 rayitas a la velocidad, porque para poder ser el observador consciente tenemos que manejar espacios de silencio. Esa es la tarea, pero un silencio real. Porque recuerden cuando hemos hablado de la escucha, que nosotros podemos estar callados, pero estar en escucha previa. Aquí en la mente no estamos callados y seguimos emitiendo el juicio, emitiendo el juicio, emitiendo el juicio, emitiendo el juicio. En la mente no hemos apagado el enjuiciador. Todavía nos interesa intervenir en la vida del otro. Dicho coloquialmente, meternos en lo que no nos importa. Ir donde no nos han llamado. Opinar donde no nos han pedido la opinión. A mí me piden opinión, mis clientes. Maritza, ¿qué será que hago que no sé qué? Si es una cosa como una instrucción, por ejemplo, si la pregunta es, Maritza, ¿cómo hago para entrar a Zoom? Pues le doy una instrucción, porque yo sé entrar a Zoom. Pero si la pregunta es, Maritza, ¿usted qué cree que yo debo hacer con mi vida? Ahí sí le digo yo, bueno, amiga. Yo te puedo acompañar a encontrar la respuesta dentro de ti. ¿Qué tú quieres hacer con tu vida? Yo te puedo decir lo que yo hago con la mía, pero el hecho de que yo sea soltera y tenga un perro no quiere decir que todas las mujeres del planeta tienen que vivir solas en un apartamento con un perro porque yo vivo sola con un perro. Y que esa es la mejor manera de vivir. No, las que tienen pareja y les funciona, chévere. Vivan con su pareja y sean felices y coman perdices. Ah, que no es tan feliz con la pareja. Bueno, pues mire qué va a hacer usted, cuáles son las opciones. Pero siempre, siempre debo cuidarme de emitir mi juicio, a menos que esté muy bien fundamentado, que ya después vamos a ver eso de la fundamentación de los juicios. Entonces, si pudiera observar la misma situación desde otra perspectiva, ¿qué podría haber? Es una pregunta válida para hacernos antes de emitir nuestro juicio. Si pudiera ver esta situación desde otra perspectiva, entonces ahí es donde acompañamos lo que hizo Yamilet. Ya no se interesó por ver solo como hija, sino que cambió el papel, el rol, y dijo, ahora voy a ver la vida con los ojos que la ve mi mamá, para poder comprenderla. Y eso trae paz, porque comprendo cómo una persona pudo haber llegado donde está. Hoy, por ejemplo, saqué a mi perrito al parque y había un señor, se ve que no llevaba mucho tiempo en la calle o por lo menos tiene donde bañarse, donde cambiarse, sentado en una banca del parque con un maletín mirando para el piso.
con una expresión de tristeza muy tenaz, muy tenaz. Y yo me quedaba mirándolo y yo decía, ¿cómo me gustaría escuchar a ese señor y saber por qué terminó sentado en esa silla con esa expresión de tristeza y con un maletincito donde muy seguramente lleva lo único que lo acompaña? No sé, ya la historia me la hice yo en mi cabeza, ¿no? Y pasó una señora del tinto que vende café, pues, en un carrito, y me dijo, vecina, ¿va a tomar tinto? Y yo miré al señor y le dije, vecino, ¿quiere un tinto? Y levantó la cabeza como aterrado y me dijo, ¿yo? Le dije, sí, ¿usted quiere un tinto? Está haciendo frío, le dije, me dijo, bueno, si me lo gasta, le dije, claro, yo le estoy invitando. Listo, vecina, denos 2 tintos. Entonces nos sirvieron el tinto y yo mientras mi perro se paseó en el parque me senté ahí con él y le dije, ¿usted de por acá? Yo nunca lo había visto. Me dijo, no, acabé de llegar. Le dije, ¿de dónde viene? Y me contó parte de su historia, por lo menos su versión de la historia. Yo ha podido decir, claro, sin vergüenza, está en la calle por drogadicto, o es un ladrón, o es quién sabe qué. Pero yo le miraba la cara y decía, señor, tiene cara de buena gente. Algo le tiene que haber pasado y pues ahí me contó parte de su historia. Entonces, la empatía real y la comprensión y la compasión tiene que basarse en apagar nuestro enjuiciador y comprarnos una sola versión de la historia. Y esto aplica también para nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos quedamos dentro de nuestra misma historia con la versión del crítico, de nosotras mismas, de lo que me enseñaron que era, y yo me quedé con esa única versión? No investigué más versiones. ¿Cuántas veces usted ha pensado que la realidad que está viviendo actualmente es su única posibilidad y que eso nunca va a cambiar? Y que usted se ha quedado ahí, congelada en esa situación. ¿Por qué? Porque no está siendo el observador que ve desde afuera la situación. Está encerrada en su situación. Cuando tenemos situaciones para resolver que algunos llaman problemas, que vemos solo el problema. Lo mejor que usted puede hacer cuando tiene un problema es quítele la atención al problema y pregúntese, ¿qué otra versión de esto, de esta realidad no estoy viendo? ¿Qué posibilidad no estoy viendo? Una de mis afirmaciones o de mis declaraciones cuando estoy meditando es esa. Pido que se me muestren todas las posibilidades que hayan para resolver situaciones. Todas. Unas son locas. Se le vienen a uno ideas locas para hacer las cosas, pero muchas veces son posibilidades. Es decir, si son posibilidades es porque son posibles. Solo que yo pienso que no. ¿Por qué? Porque estoy encerrada aquí en solo lo que me dicen estos personajes que yo tengo metidos en la cabeza. Para ser el observador consciente, yo tengo que ver la historia desde afuera. Por eso les he recomendado escriba. Escriba lo que piensa, lo que siente, para que usted, mientras coge práctica, pueda leer lo que usted escribió y observarlo. No para juzgarlo, no para pelearse con su diálogo interno, sino para descubrir el para qué apareció eso en mi vida. ¿Para qué estoy teniendo este pensamiento? ¿Para qué estás teniendo ese pensamiento? Maritza, estoy triste. ¿Para qué tú crees que te viene a enseñar esa tristeza? ¿De qué te habla la tristeza? Observémosla. No es solo decirle a la gente,
¿Está triste? Ay, no, Elizabeth, no esté triste. La vida es bella. Mire que usted es una mujer inteligente, fuerte, capaz. Mire todo lo que usted ha logrado. Mire que eso sirve un poquito. Eso se llama motivación externa. Yo le puedo hacer barra. Alabío, alabao, alabín, bombao, Elizabeth, Elizabeth, ra, ra, ra. Pero cuando yo ya no esté, Elizabeth vuelve a su tristeza, porque no pudo observar el para qué, qué viene a enseñarle la tristeza. Estoy triste. Cuéntame por qué tú crees que estás triste. Cuéntame. No, pues es que imagínate que me pasó esto, mi hijo, mi esposo, mi cuñada, mi no sé qué. Claro, tienes toda la razón de estar triste. Yo también estaría triste si me hubiera pasado eso. Pero se le muere la mamá a una amiga y uno la llama, hombre, siento mucho el fallecimiento de tu mamá. Ay, sí, estoy tan triste. No, amiga, pero no estoy triste. Son los designios de Dios. Ella tenía que partir, trascendió a un plano mejor. Ahora está al lado de nuestro Creador allá en los cielos. Y la pobre dice, no me importa, yo estoy con una tristeza muy berraca. No me interesa eso de que si mi mamá trascendió, que si, porque yo necesito, a mí es a la que me está doliendo. Entonces, no invalidar. Cuando yo emito juicios, invalido al otro. Le estoy diciendo al otro, eso que estás haciendo no es válido. Ay, pero es que yo me siento abandonada. No, no se sienta abandonada. Mire que muchos la amamos. ¿Con qué propósito estoy pasando por este problema? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué debo aprender? Vean, múltiples preguntas que Yamilet se hace. ¿Qué viene a enseñarme esta situación? Y entonces ahí estoy siendo el observador consciente. Cuando yo dejo de pelear con mis pensamientos, con mis emociones, con mi cuerpo y los observo, esos tres dominios. Y busco siempre el para qué. Y centro mi atención en el aprendizaje. Ahí estoy siendo el observador consciente. Cuando me doy cuenta que puedo estar viendo una sola cara de la moneda y que la moneda tiene dos caras. Y si es un cubo, que estoy viendo un solo lado del cubo y que tiene cuatro. Y si es una historia que me estoy contando, puedo pensar que esa historia tiene más lados, más cosas. Hombre, investigue un poquito más, sea más curioso. Antes de emitir un juicio, observe. Y en el caso de usted mismo, no intente apagar las voces internas. ¿Por qué? Créame que fracasamos en el intento. Esa voz no se apaga por mucho que usted haga lo que haga. Usted puede hacer meditación trascendente. No, la voz está allá adentro. Pero si usted está comenzando a habitar el silencio, que es un elemento que vamos a ver al final de este módulo, para las que quieran irlo investigando, habitar el silencio. Hoy le dije a una clienta, tienes que habitar el silencio. Te voy a enseñar cómo se hace. Y me dijo, uy, no, Maritza, yo me aburro haciendo eso. Silencio, ay, no. Y no solo ella, todos nos aburrimos con el silencio. ¿Por qué? Porque estamos programados para el ruido, para la distracción. Por eso no podemos llevar la atención en lo que es realmente importante para nosotros, que son las posibilidades. Nosotros los coaches trabajamos en el enorme campo de todas, oiga, enorme campo. ¿Cuántas posibilidades hay para resolver una situación? Pero cuando usted es el afectado, usted no ve ninguna. Recuerden los que han visto clases de coaching y de neurocoaching conmigo que hablamos del sistema activador reticular ascendente. No me deja ver la solución. Cuando yo pregunto por la solución y por el aprendizaje, aparece la solución y el aprendizaje. Metacognición.
Metacognición. Pienso sobre mis propios pensamientos. Física cuántica. No existe lo que usted no observa. El observador observa y la solución aparece. Cuando usted centra su atención en la solución, en Esa es la ley preguntarle de a la su mecánica cerebro. cuántica. ¿Cómo? Ley de la mecánica cuántica, ¿no? De la mecánica cuántica, es la base de la mecánica Exacto. cuántica. Ahí la física cuántica con ese experimento de la doble rendija demostró eso, que la partícula se comporta de acuerdo a cómo está a cómo es observada. Correcto. Ujú. Entonces, ¿cómo estás observando tu realidad? Eso que tú estás viendo en tu vida está sucediendo porque tú lo estás observando. Ay, Maritza, no me diga eso. Si yo soy pobre es porque por culpa del gobierno, por culpa del clima, por culpa de mi papá y de mi mamá que güey, murieron y no me dejaron nada, solo deudas. Por culpa de mi exmarido que me robó todo, por culpa de. ¿Será que estás dejando de ver por estar llevando tu atención al El problema? problema. Tarea, pregúntense. ¿Qué opciones no estoy viendo? Plantéese situaciones y responda. ¿Qué opciones no estoy viendo? Practiquemos la teoría del observador. Comencemos a observarnos esta semana. Todas seguramente tenemos situaciones para resolver en nuestra vida de una o de otra. Casi que aquí en este planeta todos como que venimos a eso, a resolver acertijos, a resolver, ¿cómo se llaman estos que uno se mete por un lado y casi que no sale? Un, Laberinto. un laberinto. Parece que estuviéramos aquí buscando salidas constantes a laberintos. ¿Cuál es esa situación que tú quieres transformar y no te atreves a buscar dentro? Y sigues responsabilizando a Dios, al clima, al gobierno, a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu abuelo, a tu esposo, a tus hijos. Y estás dejando de ver las posibilidades. No pelees con tu mente. Escucha a tu mente. No pelees con tu amiga, escucha a tu amiga. No pelees con tu hijo, escucha a tu hijo. Mi nieto que tiene 3 años vino a visitarnos mi mamá que tiene 73 y le dijo una palabra muy típica de una región de acá de Colombia a la perrita. Ella tiene una perrita y le dijo berrionda, que es una palabra como de amor, de cariño y eso, pero es de Boyacá. Berrionda. Y mi nieto seguramente nunca había escuchado esa palabra porque no se usa mucho. Y vino y se paró al frente y le dijo, abuelita Chava, ¿qué quiere decir berrionda? Y mi mamá pues como no es una palabra de estas que uno le encuentra fácil la definición, le dijo, no, pues es que yo le digo a la perrita varias palabras, varias cosas como de cariño. Y él se quedó pensando y le dijo, abuelita, no sabes, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces en la vida le estamos buscando y realmente no sabemos? Pero seguimos usando eso. Seguimos usando la victimización sin saber que no nos está sirviendo de nada. Cambiemos de víctima a protagonista, siendo el observador consciente. Démonos cuenta hoy. Ay, es que mi país es una. Mire, yo le aseguro, el que vive aburrido en su país, váyase para otro. Y allá le va a pasar exactamente lo mismo porque el problema está en su mente. Dígamelo a Yamile que yo todavía no he hablado bien con ella, pero andaba en Perú y ahora se volvió para Venezuela. ¿Ves? Y yo he hablado con muchas personas que se van para Estados Unidos, donde se supone que pues ya sí van a conseguir.
y están en las mismas y peor, porque aparte de todo están deprimidos porque ahora están sin plata y deprimidos y lejos. Como hay unos que están bien, pero ya estaban bien en otro país, sino que se fueron allá y allá se les abrieron más posibilidades, pero ya estaban entrenados en ver las posibilidades. Entonces, de esa situación que tú quieres resolver, ¿qué no estás viendo? ¿Qué te falta observar? ¿Qué más posibilidades tienes? ¿A quién estás escuchando en tu cabeza? ¿El narrador, el crítico, el porrista? ¿Quién predomina constantemente en tu vida? ¿El crítico? ¿El miedoso? ¿Todo te da miedo? ¿Cualquier decisión te aparece el miedo? Observas la emoción y ¿qué siento? Miedo. Entonces usted comienza, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Y entre más repite, no tengo miedo, más miedo le da. Correcto. Sí tengo miedo. ¿Qué tienes? Miedo. ¿Para qué Lo me que está me comenta, enseñando el miedo? Que me faltan habilidades, que me faltan herramientas. Entonces, ¿qué es lo que me falta por aprender? Pues lo aprendo. Si me paro al frente de una piscina y me da miedo, es pues que seguramente no sé nadar. Porque si sé nadar, no voy a sentir miedo, sino gusto de tirarme a la piscina y nadar bien rico. El miedo nos habla de que siento incapacidad de hacer las cosas. Espero pues que esta semillita esté siendo útil y sigamos haciendo ese profundo trabajo de conocernos, reconocernos, transformarnos y comprender que nosotros somos seres en evolución y que Elizabeth, Yamilet, Linda, Yajaira, Gladys y Maritza de hace 5 años ya no la conozco. Ahora estoy conociendo esta versión mía y mañana tengo que volverme a conocer. Ah, sí, yo eso que usted me dijo que hiciera, yo lo hice, en el bachillerato lo hice. Mm, Mi hija, ¿usted cuántos años tiene? 60. No, no sirve ese trabajo, no sirve. Hay que volverlo a hacer y hacerlo constantemente. Lleven su diario de pensamientos, escriban lo que piensan, lo que sienten. ¿Qué más posibilidades tienen a las manos para hacer más cosas? No quiero hacer nada, bueno, pues no haga nada. Pero si su situación es que usted quiere hacer cosas, observe las posibilidades. Seguimos con este tema la próxima semana del observador consciente y de las herramientas de coaching ontológico. Muchísimas gracias por estar apoyando este programa, que para mí es muy placentero. Quiero abrir otro grupo. Si tienen amigas que ustedes crean que puedan estar interesadas, por favor me cuentan, porque quiero abrir otro grupo porque tengo 2 o 3 que quisieron entrar, pero este ya está muy adelantado. Ya llevamos un mes, entonces ya no quise meterlas ahí porque ya quedaban como muy cortas con el conocimiento. Un abrazo grande. Recuerden que ustedes ya son bendecidas. No esperen que Dios las bendiga. Dios ya las bendijo con todo. Están completas, son perfectas así como están. Solo tienen que Observar. observar la Observa. bendición. Si yo observo la bendición aparece. Pero si yo vivo, ay, Dios mío, ayúdame, ay, Dios dice, ay, no, ay, ahí viene otra vez Maritza llorando, qué pereza. Hasta luego. Bendiciones. Chao, Bendiciones, chao. un no, abrazo Gracias a gracias, virtual. todos. Gracias. chao, buenas noches.